Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo Nada que Ver, donde vamos a seguir analizando este tema que nos dejó picando Marcos Loaiza en la edición anterior. El tema del público. ¿Qué pasa con el público de películas en Bolivia? ¿Qué pasa con el público de espectáculos en general aquí? Vamos a tener otra vez una gran invitada especial, Mabel Franco, una periodista especializada en cultura, que sabe mucho de teatro. De hecho, ella ha sido directora de los espacios municipales mucho tiempo, así que conoce el paño de ambos lados, más con el teatro que con el cine, pero igual con un montón de información muy interesante. Y por otro lado, también tenemos datos duros, concretos, maduros, para refrendar lo que decimos y para que vos también pienses un poco sobre esto que comentamos y saques tus propias conclusiones. Todo esto en Nada que Ver a partir de ahora. Vamos a los números para hablar de realidades, de cosas concretas, a partir de un dato que dio Marcos en la edición anterior. Por si no nos viste o no te acordás, estábamos hablando de cuánta gente veía cine boliviano. El año pasado, que ha sido el gran boom del cine nacional, con cerca de una docena de estrenos muy importantes, muy destacados, solamente un 1% de toda la población que fue a ver películas vio cine boliviano. O sea, de cada 100 personas que fueron al cine, solo una fue al cine boliviano. Me parece un dato muy triste porque pareciera que entonces a la gente de aquí no le interesa el cine de aquí. ¿Eso es así? ¿Pasa en todos lados? ¿Es un fenómeno global y de esta época? ¿Siempre ha sido así? Bueno, tenemos una serie de datos para irlo contestando. Hacia el año 2015 aproximadamente tuve la coincidencia, el azar, la fortuna de hacer un pequeño estudio sobre las audiencias mundiales y su evolución a lo largo de los últimos 25 años. Y ahí veíamos datos muy curiosos. Ese año, el 2015, en Bolivia se habían estrenado cerca de 90 películas ese año, a lo largo de todo el año, de las cuales más de 80 eran norteamericanas, lo que nos da un porcentaje evidentemente muy alto de cine norteamericano. Hay una gráfica bastante interesante que es cómo se ve el mundo según las películas que se ven en Bolivia, donde van a ver como el país más resaltado, el país de origen, el país que vemos con esas películas, y levemente coloreados otros países de los que vienen algunas películas. Un detalle, estos que están levemente coloreados ya están incrementados 10 veces. Lo hemos tenido que multiplicar de esa forma. Nuevamente, vamos a ver que pareciera que el único país que podemos conocer por el cine que vemos y que llega es el cine norteamericano. Otra manera también de verlo es analizar lo que pasa en otros países. Es muy difícil conseguir datos concretos, números reales. Por eso hicimos una referencia con Francia, porque entendemos que es un país donde se apoya su industria nacional de cine. El público es bastante nacionalista y quiere ver lo suyo, y es un país grande del que hay datos. En general, conseguir datos, información de años anteriores, incluso actual de Bolivia, no es fácil. En este caso vinimos analizando cómo evolucionaba su mercado entre las 10 películas más vistas cada 5 años, desde 1980. 1985, 90, 95, etc., hasta la actualidad, hasta el 2021. Lo importante de esto es que nos permite ver que todavía en el no tan lejano 1980, el cine más visto en Francia era francés. Puede parecer una redundancia, pero vamos a ir viendo que no lo es. ¿Sí? En 1980, cerca del 60% de las películas, de las 10 películas por lo menos más vistas ese año en Francia, eran francesas. Después había un poquito, no mucho, pero algo de coproducción de otros países,
y después un 35% aproximadamente de películas norteamericanas, de los grandes títulos de ese momento. En el año 85 esta proporción se empieza a revertir, ya es un poco más presente el cine norteamericano y un poquito menos el cine nacional, o sea, el cine francés. Pero todavía en proporciones podríamos llamarlas muy dignas, de más o menos un 45% para el cine francés. Desde el año 95 hasta la actualidad, puede ser que con algunos ligeros momentos distintos, pero la tendencia es muy clara, donde el cine nacional va decreciendo y hay un aumento indiscutible del cine de los grandes tanques de Hollywood. Esto pasa en Francia, que como decíamos es un país que apoya su industria, que tiene una cultura viva muy fuerte, con un público acostumbrado y que aprecia su propia cultura, su propia producción, y en el que, bueno, igual pasa esto. Lo que nos parece preocupante de este fenómeno es que en todos lados estamos todos viendo lo mismo a la vez. Más bien nos estamos perdiendo una enorme diversidad de todo, porque el cine es una manera de transmitir muchísimos valores juntos. Cultura, paisaje, turismo, gastronomía, formas de ser, relaciones, paisajes, no sé, hay tantas cosas adentro de una película que me iría todo el programa detallando por qué es importante el cine. Lo preocupante de esto es que cómo vemos el mundo según las películas que nos llegan, de 200 y tantos países que componen el mundo, son solamente 3, 4 los que podemos ver en el cine actualmente aquí. Para ir cerrando este bloque te voy a dejar con otros números muy significativos. La proporción de espectadores del cine nacional de una serie de países hace unos años, como decíamos el año 2015. De Argentina tuvo cerca del 15% de espectadores nacionales. En Brasil es un poco peor, 13%. Quiere decir que de cada 100 personas, solamente 13 fueron a ver alguna película brasileña. En Chile, que tiene menos producción en general, ese año tuvo de cada 100 personas, poco más de 7 fueron a ver cine chileno, 7.7. En el caso de Colombia, la cosa es un poquito mejor, apenas superando el 10%. En España estaban en poco menos del 20%, 19.2%. En Francia, que es uno de los países que más propia audiencia tiene, llegaron a casi 36%. Y en Italia baja esto a poco más del 25%. En todos los casos vemos que la gran mayoría no es el cine propio de su país. Finalmente tenemos el caso de México, que es interesante porque tiene una audiencia enorme, es uno de los países más grandes de la región. ¿Sí? Ese año tuvo un total de 286 millones de espectadores. Sin embargo, de ese total, solamente un 6% fue a ver cine mexicano. Y prácticamente el 94% restante seguro que fue a ver cine norteamericano, los grandes tanques. Estás viendo Había ya la televisión, un continente de culturas.